Y por supuesto que no puede faltar nuestro queridísimo, nuestro colega, nuestro profesor que habla de las historias de hoy y de siempre, el señor Diego Barovero. Para quienes nos gusta la historia, no podemos ignorar la fundamental importancia que tuvo la figura de Félix Luna en la difusión y divulgación de los estudios históricos en la Argentina. Y justamente se cumplieron 100 años de su nacimiento. Y nos impone recordarlo como lo que realmente fue, independientemente de la influencia particular que haya tenido en quienes somos historiadores. Fue verdaderamente un humanista, un espíritu inquieto. Cultivó todas las disciplinas de la cultura humana, las letras, la música, el periodismo, el derecho, la política, la historia. Dejó una obra que aún hoy sigue siendo un ejemplo para quienes amamos los estudios históricos y su divulgación. La revista Todo es Historia, que ya tiene más de 50 años, medio siglo de vida. Félix Falucho Luna nació el 30 de septiembre de 1925 en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia riojana de trayectoria, prestigio y abolengo local. Y tempranamente se dedicó a los estudios del derecho, graduándose como abogado en la Universidad de Buenos Aires y militó en los ámbitos reformistas. Ya graduado, acompañó a su padre, el doctor Carlos Luna Valdés, candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical en la provincia de La Rioja en las elecciones del 24 de febrero de 1946, que cambiarían la política para siempre. Son las elecciones que ganó Juan Domingo Perón y cuando nació a la vida histórica argentina el peronismo. Luna siguió, a pesar de esa frustración política inicial, siguió su derrotero y su militancia política desde el radicalismo, dentro de lo que se conocía como la intransigencia, liderada por personajes tan importantes como fueron Moisés Levenson y Arturo Frondizi. A este último, a quien consideraba su jefe, lo acompañó y lo siguió incluso en los tiempos de la división radical, en aquella legendaria UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y cuando Frondizi se convirtió en presidente luego de las elecciones de 1958, lo acompañó como funcionario, cumplió funciones públicas en el Estado, Félix Luna. Independientemente de ello desarrolló en paralelo una obra poética musical que alcanzó prestigio nacional y mundial. Fue interpretada por los conjuntos y las voces más importantes del mundo, la obra musical de Félix Luna, por ejemplo, La Misa Criolla, Navidad Nuestra, Alfonsina y el Mar, Samba de Usted. Debido a su profundo amor e identificación con el país, la política, su gente y sus costumbres, terminó promoviendo y difundiendo los valores democráticos a través de la difusión de la historia. Y va a ser así que, siendo todavía joven, se dedicó a escribir unas biografías y unos textos históricos maravillosos que siguen siendo hoy ejemplo y placer para todos los que nos gusta la historia. Hipólito Yrigoyen, una biografía que fue señera, Marcelo Torcuato de Alvear, los caudillos federales, Sarmiento y sus fantasmas, Roberto Marcelino Ortiz, reportaje a la Argentina opulenta, pero también se dedicó a estudiar al peronismo, movimiento al que nunca adhirió, pero en el que reconocía y respetaba las profundas raíces populares. Lo hizo en obras indelebles, como El 45, un libro ineludible para entender el cómo y el porqué del surgimiento del peronismo, pero también De Perón a Lanuse, 1943-1972, y finalmente una obra ciclópea que escribió en su madurez, en 3 tomos, Perón y su tiempo. Ya en la edad senecta, y como funcionario público en tiempos en los que se dedicaba un poco también era como su escapatoria de la vida política y de la función, se puso a escribir una biografía novelada que tal vez sea la más maravillosa y apasionante, Soy Roca.
Sin embargo, como decía al comienzo, tal vez un mérito superlativo no debidamente calibrado fue la creación de Todo es Historia en 1967. Se transformó en una válvula de escape en tiempos de clausura de la vida política y democrática, en tiempos de censura militar durante el Onganiato. La publicación mensual, que como decíamos superó el medio siglo, hizo de la divulgación histórica uno de los grandes éxitos de público y además de difusión con la participación de historiadores y académicos reconocidos, pero también de aquellos que muy jóvenes, y no habiendo tenido la oportunidad de publicar, tuvieron el ámbito donde empezar a adentrarse en el mundo de los estudios y la difusión histórica. Sobre el final de la dictadura militar, cuando se perdió la guerra de las Malvinas, Todo es Historia llegó a la televisión. Otro mérito de Félix Luna, que lo convirtió en un programa. Y en ese momento, en el reverdecer de la democracia, en esa primavera democrática de los 80, como ciudadano independiente, pero sin lugar a dudas, seguramente reconociendo los valores que lo habían identificado de joven con el radicalismo, apoyó la candidatura presidencial de Raúl Ricardo Alfonsín, que finalmente triunfó. Y fue en esa oportunidad en que se pudo volver a convertir en funcionario público, en funcionario de la democracia. Esa democracia renacida lo convocó a cumplir funciones como secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrolló una original, inteligente y eficaz política cultural, abierta, plural, participativa, movilizadora. Fundamentalmente tenemos que decir que a Luna le debemos el placer de haber probado nuestros primeros pasos en la historia. No sería honesto si no lo dijera, porque además me siento deudor de Félix Luna. Desde aquella primera feria del libro en democracia, cuando los pasillos del viejo centro de exposiciones al lado de la Facultad de Derecho se inundaban de olor a choripán, con mi libro de Irigoyen, regalado por mi padre en ese momento, en ese mismo lugar, lo vi pasar a Félix Luna y tuve la inquietud de abordarlo para pedirle que me lo autografiara. Lo hizo gentilmente, con ese don de gentes que siempre lo caracterizó. Escribió manuscrito a Diego cordialmente. Ni él ni yo sabíamos que con los años y cuando yo fuera un poco más grande me acercaría a su estudio en la calle Reconquista o a su despacho de director de la revista Todo es Historia, donde me abrió la puerta a poder publicar por primera vez artículos de contenido histórico, con la emoción que representa para alguien joven, sin experiencia en el mundo editorial, ver por primera vez publicada una obra, un artículo de su autoría y ver su nombre en letra de molde en una publicación del prestigio de Todo es Historia. Félix Luna finalmente murió el 5 de noviembre de 2009. Nos ha dejado la historia, pero también la política, porque a la política se puede llegar por la historia y a la historia se llega por la política. Y Félix Luna demostró que todo eso que era inherente a la historia, al estudio y a la difusión, no tenía límite, no había que ser un académico, podía ser un joven, una joven, un estudiante que se podía acercar a la difusión, a la historia y a escribir, a empezar a intentar ese maravilloso desafío de escribir sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.